Bienvenidos a Relatos Extraños. Hace ya años, mi esposo y yo nos metimos en un problema muy grande con un grupo de brujas, porque encontramos un trabajo de brujería en el cerro y en pocas palabras lo interrumpimos sin querer. El punto fue que después de eso sufrimos el acoso constante de parte de ellas. Ruidos, apariciones, gritos. El acoso avanzó al grado en que una de ellas se presentaba astralmente dentro de nuestra recámara. Y un día fue la gota que derramó el vaso. Fue cuando por la noche mi esposo y yo tomábamos un café y charlábamos. Estábamos en pandemia, así que los vecinos se habían ido con sus familiares. Estábamos completamente solos. Ese día me recuerdo hablando con mi esposo de temas triviales y de pronto perdí la conciencia. Cuando despierto estoy en el suelo con las piernas hacia atrás como una rana y con la cabeza mirando al suelo. El cuello me dolía terriblemente como si tuviera alguien arriba de mí, sometiéndome. Me asusté porque no sabía qué estaba pasando y comencé a llorar. Y veo a mi esposo parado frente a mí y mi perrita ladrándome furiosa. Empecé a pedir ayuda y a llorar sin saber qué pasaba y vuelvo a perder el conocimiento. Esto pasó otras 2 veces en las que volvía por segundos y luchaba por mantenerme consciente. Pero no podía. Cuando reaccioné, mi esposo me levantó del suelo y me dio un baño con agua caliente y hierbas aromáticas. Después me contó la odisea que vivió. Al parecer una de estas brujas se metió en mí y comenzó a insultarlo. Escupía el suelo y gritaba con una voz sobrenatural. Llamó a sus hermanas y en ese momento a mi esposo le tocaban las ventanas y la puerta al mismo tiempo. No había nadie. Para ese momento mi esposo ya estaba estudiando algo de temas ocultistas. Supo cómo reaccionar. Me contuvo y también hizo unas cuantas maniobras y oraciones y por fin pudo sacar esa maldita cosa de mí y de la casa. Después de eso él subió al cerro donde habíamos encontrado ese trabajo. Repito que arruinamos ese trabajo sin querer y jamás pensamos en las consecuencias. Al final, él se disculpó con ellas y ofreció irnos y no molestar más. Nos cambiamos de casa y aunque aún tenemos experiencias sobrenaturales, ya no es a ese grado. Solo puedo decir que sufrir una posesión es como la violación de tu ser, de tu alma o espíritu. Es algo doloroso, ya que después de ese evento yo pasé días con mucho dolor en el cuerpo y el cuello como si me hubieran golpeado. No podía salir de mi cama. Caí en depresión. Me costó mucho salir de ese estado, pero es algo que jamás olvidaré. Mi mamá quedó viuda muy joven y ella me cuenta que como a la semana de que mi papá murió, en medio de la noche sintió que alguien se sentó en la cama y se recostó a su lado, que incluso sintió cómo se hundía el colchón. Esa noche soñó con mi papá y usó exactamente la misma expresión y le dijo: vine a despedirme y solo me dieron permiso un rato. Entre otras cosas que quería decirle también siempre me pregunté por qué dijo que le dieron permiso
¿quién? ¿Realmente Dios? ¿Y la vida después de la muerte existe? Acá en mi pueblo hay un señor que se mudó a una casa nueva que se construyó. Esa casa se encuentra cerca de un puente. El señor asegura que en ese terreno hay un ente. Lo que él dice es que un duende muy viejo, con apariencia como de tronco, y dice que parece tronco porque su piel es corrugada. Según él, el ente una vez le dijo a él que él ya tenía más de 600 años viviendo ahí y que solo quería vivir ahí seguro y tranquilo, sin dar problemas. El señor le contestó que ahora él vivía ahí, pero que tampoco iba a tener problemas y que podía quedarse el tiempo que quisiera, siempre y cuando su esposa no lo viera. Según él, tiene una foto de ese duende y hasta nombre le tiene. Hace más de 20 años falleció una prima muy cercana a mí. Era casi mi hermana menor. Los primeros meses de fallecida, ella me visitaba en mis sueños. Yo sabía que ella estaba muerta y yo viva. Era tan real que al despertar yo la buscaba. Ella casi no me hablaba, ni yo a ella. Simplemente estábamos juntas en el sueño. En el último sueño me dice: vamos a caminar por la orilla de la playa. Caminamos mucho en silencio, cuando estábamos muy lejos del resto de la gente desconocida, en una playa pública. Me dijo: estamos muy lejos, regresa, aquí te dejo, cuando pueda volver, vuelvo. Después de eso, nunca más soñé con ella. Cuando yo iba en secundaria, vi una película casera de terror y quedé traumatizada, al punto de no dormir por días. Cada vez que cerraba los ojos lo veía. Poco a poco lo superé y me fui alejando de todo eso. Lo evitaba al 100%. Años después mis hermanos empezaron a ver películas de terror por hobby y poco a poco me fui involucrando. Casi por arte de magia mi miedo desapareció. De la misma forma yo me empecé a involucrar más y a entender más qué era lo que veía y lo que pasaba. Actualmente creo en lo paranormal y desde que creo se me han aparecido presencias. Trato de no sentir miedo y darles lógica. Siento que la mayoría son buenas. No sé cómo explicarlo, pero lo siento. O sea, siento una buena energía, pero no basta que me provoque impacto y hasta miedo al verlas. Yo no les digo nada y simplemente las dejo ir. Una vez leí que cuando te sientes más perdido es el momento en el que vas a descubrirte, y para mí toma relevancia porque superé tantas cosas después de eso. Desde que soy niña, siempre he sido una persona muy susceptible a todo ese tipo de cosas paranormales. A mí me pasa que cuando mis seres queridos mueren, siempre vienen a decirme cosas o mensajes por medio de mis sueños. También siento o presiento cuando algo no anda bien o cuando van a pasar algunas cosas. Cuando era más joven
y me fui a vivir con el papá de mis hijos. En la casa donde vivíamos era una de sus abuelos y su abuela materna se dedicaba a la brujería. En esa casa se escuchaban cosas muy fuertes. La vibra de esa casa era muy fea. Mis hijos siempre se ponían malos ahí. Yo fui testigo de muchos fenómenos paranormales ahí. También he tenido déjà vus de una vida pasada en la que soy niña pobre. No sé, pero siempre he sentido que soy normal como las otras personas, ya que puedo sentir las vibraciones de las personas. Y cuando mi subconsciente me indica algo, casi siempre es verdad.